Shalom, shalom, bendiciones para los que van a ver la grabación. Y pues vamos a continuar donde nos dejamos la vez pasada, porque esta es la segunda parte del tema que estamos viendo, de la salvación y la gracia. Pero antes que nada, vamos a orar y pedir al Eterno que pues Él nos guíe y que nos dé la palabra justa y que podamos entender estos conceptos desde esta, verlo desde la perspectiva del hebreo y de la escritura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Abba. Gracias por cómo tú eres tan bueno, tan misericordioso con nosotros, porque ahora en estos tiempos nos estás llevando a la verdad de tu palabra. Nos estás llevando a conocer la profundidad también de tu palabra. Y gracias por esta herramienta que tenemos, el hebreo, y gracias porque tenemos también, más que todo, tu Ruach dentro de nosotros y tu palabra que nos muestra, que nos habla. Y tú nos estás mostrando cuál es la verdad de todas las cosas. Y a través de este idioma Kadosh del hebreo podemos entender más en profundidad tu pensamiento. Y podemos entender lo que tú quieres mostrarnos, cómo están realmente las cosas. Gracias, Abba. Y te suplicamos que a través de tu Ruach nos puedas guiar, que sea tu palabra en nuestras bocas, que sea tu palabra que ministre, que hable, que muestre toda la verdad sobre estos conceptos que vamos a tocar hoy. Gracias, Abba. Gracias. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve, amén. Pues amén. Entonces, empezando ahí donde nos dejamos, hemos empezado hablando ya de la gracia, que la gracia en hebreo es Hesed. Y Hesed es una parte esencial para ser salvos. Y Hesed es traducido como también como misericordia, porque, claro, no podemos ser salvos sino por la misericordia del Eterno, porque Él tiene misericordia para con nosotros, nos está llevando a obtener esta salvación. Porque si nos damos cuenta, no todos pueden llegar a la salvación así porque sí. ¿Cuántas veces estamos dando las buenas nuevas, estamos hablando con las personas y vemos que no entienden? Y vemos que por cuanto nos esforzamos y pensamos, pues, ¿por qué es tan simple para nosotros? Y por algunas personas no es simple, como por otros que le estamos hablando y sus ojos se abren y entienden y obtienen, pueden obtener esta salvación, porque es la misericordia del Eterno para con nosotros y para con los que nosotros hablamos. Y pues, pero esta gracia no viene sola, o sea, no viene porque sí, viene porque nosotros hacemos algo, o cuando hacemos algo, tenemos que hacer teshuvah. Tenemos que, bueno, después vamos a hablar un poco más adelante sobre este concepto de teshuvah,
pero resumirlo en pocas palabras es arrepentir, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que retornar al camino, volver a Él. En el momento que nosotros hacemos Teshuvah, entonces viene o el Eterno muestra su gracia para con nosotros. Esto por un lado. Y la salvación que hemos dicho que tiene que ver con la fe, con la emuná, y pues ya hemos visto lo que es la verdadera emuná, y si no lo has visto, te invitamos a verlos en nuestro canal de Ocean Europa, el tema sobre la emuná, que es la verdadera fe, porque este es importante para entender si el concepto de salvación que el concepto de la gracia. Porque no es que decimos, yo creo en Elohim y ya soy salvo. Como ya lo estábamos ya comentando ampliamente en el tema, no solamente es creer en Él, sino tiene que ver con conocerlo, tiene que ver con mantenernos firme, con obrar en lo que se tiene que hacer y caminar en esto, exactamente como lo hizo Abraham. Porque a veces no decimos de una manera, pues ya basta creer y como parece tan simple, pero no es tan así, porque es algo que nosotros también tenemos que hacer en el concepto de la emuná, hacer nuestra parte, caminar en esto, mantenernos firmes, exactamente como Abraham también lo hizo. Y dice que la gracia, ¿no? Pensando en la gracia, dice, soy salvo por medio de la fe, por medio de la emuná. Y en hebreo, gracia es gen. Y gen es gracia, agradar o caer bien. Pero, ¿dónde se encuentra esta palabra? Porque hay quien dice que existen dos dioses en el Antiguo Testamento, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Y dicen que piensan y dicen que él cambió en el Nuevo Testamento porque pues el Dios del Antiguo Testamento era ira, fuego, castigo. Pero en el Nuevo Testamento es amor, gracia y más cosas que uno se crea en su mente y pues vive de esta manera, con estas creencias en su mente. Porque cuando se hace esta diferencia entre el Antiguo Testamento, que pues nosotros ya lo hemos aclarado en un tema antecedente, que es más bien el Antiguo Pacto, y hacemos una separación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que prácticamente no lo es porque son uno solo. Y el Elohim, cuando nosotros entendemos que Yeshua es Yud-Hei, Vav-Hei, es Elohim mismo, entonces entendemos que Yeshua es lo mismo, el Elohim por decirlo así, del antiguo pacto. No es un Elohim diferente, sino es él mismo. Y entonces ya cuando entendemos que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Yud-Hei, Vav-Hei, entonces podemos entender que hay todo uno y no hay separación y que Él no cambia. Cioè, la Biblia, la escritura nos dice que el Eterno es el mismo, siempre, ayer, hoy y lo será para siempre, el mismo. Entonces no es que cambia en el nuevo pacto. Y Elohim puede
por decirlo así, no puede ser y hacer lo que él quiere, ¿no? Y estas sensaciones o sentimientos, como lo llamamos, todo viene de él y todo existe por su palabra. Pero es importante entender esto que él es ayer, hoy y para siempre y que no cambia. O sea, las otras cosas que vienen fuera de esto es porque son mentiras que pues uno puede creer. Porque esto prácticamente lo dice, precisamente lo dice Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, pero porque yo, Adonai, no cambio. Tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Y en Hebreos 13, versículo 8, dice, Yeshua HaMashiach y es ayer y hoy y por los siglos. En donde aparece la misericordia y la gracia por primera vez. Porque esto es importante verlo de esta manera, porque esto es hermenéutica. Esto significa poder tomar un concepto y entenderlo desde la primera vez donde aparece en la Biblia. ¿Por qué esto? Para poder entender de qué trata. Y la palabra gracia per la primera vez aparece en Génesis capítulo 6, versículo 8, donde dice, pero Noah halló gracia delante de los ojos de Adonai. Y vemos que Noah se escribe Nun Het y la gracia se escribe Het Nun. Bueno, porque él no sabe el hebreo, aquí es siempre Nun, aquí hay Nun, solamente que cuando se escribe al final, cuando es Nun Sofit, se escribe de una manera diferente, pero siempre Nun es. Entonces, es interesante esto también de ver que Noah tiene que ver con la gracia por su nombre también. Y la palabra gracia, que como estábamos diciendo, no es al revés, Noah significa, Noah es cómodo, significa descanso, pero pues uno puede preguntar, ¿qué tiene que ver el descanso con la gracia? Y esto es interesante pensarlo porque vamos a ver que es muy interesante este concepto. ¿Qué es la gracia para nosotros? ¿Qué es la gracia para ustedes? ¿Cómo ven ustedes la gracia? ¿O qué conocen sobre la gracia? Si quieren, pueden escribir en la chat o abrir el micrófono. Bueno, si no quieren decir, entonces vamos, continuamos. La gracia es un regalo inmerecido y pues así también se traduce. Exactamente. Oh. Miriam, lo hemos dicho las dos, ¿no? Que es un regalo inmerecido, así es. Y aunque gen se traduce como agradar o hallar favor, también podemos verlo, ¿no? Como un regalo inmerecido. Y en español se utiliza la palabra gracia también cuando queremos decir que pues alguien es gracioso. Cuando dices que esta persona es agraciada. Entonces, una persona que tiene mucha gracia es alguien que recibe un favor inmerecido. No, no, es alguien que cae bien y que es agradable. Por esto, si lo vemos en un concepto en la escritura, vemos que habla algo interesante. Halló gracia, obtuvo el favor. Pero ¿por qué Noah
o Noé halló gracia, porque era justo, nos dice la palabra. Pero, por ejemplo, alguien que te cae bien, ¿por qué te cae bien? Porque así, por así, pues no, creo que te cae bien por sus actitudes, por ser como es. Y si nosotros lo vemos desde el principio, Noah fue quien halló gracia de entre su generación. Y esto es un regalo inmerecido para Noah. Pues sí, porque él fue justo, él fue uno de los justos que se encontró para ayudar a que la humanidad siga existiendo. Podemos pensarlo de esta forma. Pero él simplemente halló gracia porque sí, entre todos, no. Halló gracia propio porque, exactamente porque era justo entre su generación. Entonces la gracia tiene que ver con esto, con algo que alguien hace, ¿no? Que, por ejemplo, Noah hizo algo, era justo. Aún, pero esta es una parte, y aún había más justos, Noah halló gracia y a él se le dio el regalo. Hallar gracia no es para cualquiera. Él recibió el regalo y después pudo descansar. Pero ¿por qué pudo? ¿Por qué ha podido descansar en la gracia? ¿O por qué se puede descansar en la gracia? Porque Él, el Eterno, ya te escogió. Cuando uno haya gracia es porque el Eterno ya lo escogió, ya lo miró. Y este es el punto a favor. Y gen significa bondad, favor, agradar, gracia, misericordia, algo precioso. Y viene de la raíz, la raíz de gracia es Haná. Y esto es muy interesante porque lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto de Haná es inclinarse, es la gracia de un superior hasta un inferior. Y más específicamente es armar una tienda de campaña o una carpa. Quiere decir acampar para morar, para sitiar. Esto es lo que dice el diccionario Strong. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo que la gracia tiene que ver con campamento? ¿Y por qué la fe es por esto? O sea, ¿por qué tenemos salvación? Pues porque estamos en gracia. Por esto obtenemos la salvación. Y la gracia que el Eterno da es específicamente para su pueblo. Porque pensamos en esto, reflexionamos en esto. ¿Con quién iba a habitar, acampar o morar el Eterno? ¿Con todos los pueblos? No, con su pueblo. Él escogió un pueblo para morar con ellos. La gracia es el Eterno escogiendo su pueblo y entendiendo que es el pueblo aquel que decide hacer la voluntad del Eterno. Y por esto nosotros habitamos con Él por gracia.
Es decir, estamos en el campamento, en la tienda del Eterno, habitamos en su gracia, estamos en su campamento. Por esto el Eterno hizo una tienda en el desierto y vemos que esta tienda se llama Mishkan, exactamente para morar entre su pueblo. Dice la escritura, para habitar entre ustedes, dentro de ustedes. Y esto es la gracia. Y haciendo un ejemplo, sería que, pues pensando que está lloviendo y un vecino que te conoce te dice, ven a mi casa y te está acogiendo en su casa. Y Juan 14:23 dice, Yeshua le respondió, el que me ama guarda mi palabra, guarda la Torá, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Él nos escogió para habitar entre nosotros. Pero lo hizo porque Él lo quiso de esta forma. Dentro de todos los pueblos, Él escogió a uno y no a cualquier pueblo. Y lo tomó porque Él quiso. Porque también ellos aceptaron hacer su voluntad a través de Abraham, empezando con Abraham. ¿Por qué escogió el Eterno Abraham dentro de su generación? Porque el punto de quiebre para todo lo demás fue cuando Abraham dijo que pues iba a entregar su hijo. Y entonces Elohim, bueno, sabemos la historia, que mientras él estaba sacrificando a su hijo, el Eterno le dijo, ya, para, detente, porque, ¿por qué? Porque de su descendencia vendría a través de él, la promesa es para Isaac, para Abraham, pero a través de Isaac. Por esto Adonai lo bendijo. Porque Abraham fue justo y porque Abraham lo obedeció al Eterno. Y entonces el Eterno pues le dio lo que le había dicho, le hizo porque vio el temor que él había hacia Adonai. Por ello, pues ahora, después de todo esto, podemos entender que la gracia no tiene que ver solamente con su regalo, como decir, pues no sé cómo llegó, es su regalo, ya llegó, quién sabe. No, es el Eterno que la da por su misericordia, por su amor. Y por esto tampoco no se puede decir, esta persona pues era bien pecadora y de repente ahora mira, está aquí. Por esto el Eterno dijo, por amor a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero la gracia no viene de repente, como lo estábamos diciendo. Por esto tenemos que ver todo el contexto y entender todo el concepto. Noah halló gracia porque era justo. Y por esto sus hijos, vemos que aun que no merecían, sin embargo, por él fueron salvos. ¿Por qué? Porque habitaron, estuvieron con él en el arca y pudieron descansar en el arca por gracia. Y entonces ellos también fueron salvos. Por esto nos preguntamos, ¿y llegaron a la vida eterna? Pero esto pues es un otro asunto. O sea, esta fue la salvación en la tierra de lo que estábamos hablando en la primera parte, pero a través de ser su pueblo.
Y Vanessa dice que Elohim dio perché vio el temor que tiene. Esatto, esatto. Entonces, es también de quien Él tiene misericordia. La salvación tiene que ver también, pero no solamente con esta parte, tiene que ver con identidad. Por ejemplo, es muy diferente decir yo soy salvo que decir tengo identidad, yo soy pueblo. Por esto sé que soy salvo, estoy en casa. Que pues ya estaba allí fuera, estaba lloviendo y él me tomó y me puso aquí en su casa porque soy su hijo, ya soy parte. Y de hecho, Yeshua dijo de Zaqueo, si no me estoy equivocando, ¿no? Que dijo que la salvación entró en su casa porque él también es hijo de Abraham, él también hace parte del pueblo y vemos que la salvación tiene que ver con ser parte del pueblo. Y el Eterno no mete a cualquiera. Y esto no podemos pensar, porque uno puede pensar esto, ¿no? Que es acepción de personas, pero no lo es, sino justicia. Si Él te mete es para que seas coheredero de la gracia, o sea, de la cobertura por su amor y de su misericordia. Y por esto vamos a ver qué dice en Juan 1, dal 16 al 17. Amada Esme. Amén. Bueno, pues Johanán 1, 16 y 17 nos dice, y de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia. Esto es Gesed por Gesed, porque la Torah fue dada por medio de Moshe para la gracia y la verdad vinieron en toda su fuerza por Yeshua HaMashiach. Pero el concepto de la ley, de la instrucción, fue mostrado por Moshe. Entonces sabemos que antes de que la Torah fuera dada a Moshe, no se sabía de las cosas que agradaban a Elohim, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sabía? O sea, la gente sabía ya, antes de que la Torah fuera dada en el monte a Moshe, ¿ya había conocimiento de la Torah o no? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, de los sacrificios, ¿no? Claro. Entonces, sabemos, por ejemplo, que Caín hacía sacrificios, ¿no? Le gustaba también ofrecer al Eterno. Entonces, pero ¿cómo pasó con la Torah? Bueno, a Moshe fue mostrada, se puso en carne, en físico, y sabía que era un pecado, sabía lo que no era pecado, sabía cómo hacer expiación por pecados por medio de sacrificios, pero estos sacrificios para siempre, pues no tenían sentido si la Torah seguía quebrantándose una y otra vez, porque pues era un círculo vicioso que pues no tenía un sentido delante de, pues de nadie, ¿no? De Elohim primeramente y de nadie más. Pero la gracia y la verdad, entonces llegaron, se mostraron por medio de Yeshua HaMashiach, y es que no entendemos a veces que la ley trajo al inicio la gracia, solamente que se reveló en Yeshua. Ajá. Porque la Torah nos enseñaba a vivir como a Él le gusta que vivimos. Por ello, la gracia, bueno, la gracia es habitar, entrar en la casa de Adonai. Así como Adonai vino a habitar entre nosotros en aquel tiempo por medio del Mishkan, como Él quiso tener esa casa para habitar en medio de su pueblo y que su presencia estuviera allí, así también Él vino a habitar como Yeshua en medio de nosotros, por eso es Immanuel. Y esta es su gracia para nosotros. Entonces Yeshua hizo carne esa gracia, habitando entre nosotros.
¿Por qué nos escogió como pueblo y a quién escogió Yeshua? Bueno, vamos a ver Lucas 19:9. Dice, ajá, dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. Este es el versículo del que nos hablaba Cristina. Entonces, ¿tú crees que Mashiach es tu Mashiach? ¿Que Mashiach es el único verdadero Yeshua? Entonces, eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque la salvación ha venido a tu casa. También, por eso, también eres hijo de Abraham. Y es por eso que lo somos. Entonces, ¿por qué viene la salvación a nosotros? Porque somos hijos de Abraham. Porque tenemos la identidad del pueblo. Por eso la salvación es para los hijos que creen en el Eterno, los que deciden hacer su voluntad, para que podamos seguir esa Torah con el corazón y para que podamos hacer la voluntad que Yeshua vino a cumplir, porque Él vino a cumplir la Torah, para mostrarnos que se puede cumplir. Y Yeshua vino precisamente a eso, a que las ovejas perdidas, a los que ya no tenían, que ya se habían ido de casa como el hijo pródigo, que regresen, que regresemos, ¿no? A esto vino Yeshua, para que nosotros regresemos. Y esta fue la gracia que nos ha dado por medio de que Él viniera. Entonces nos ha mostrado, es que sí puedes cumplir la Torah como hombre. Muchos dicen, es que él es Elohim. Sí, Él es Elohim, pero Él se hizo carne y como carne tenía, podía, o sea, también podía Él fallar, ¿no? Que fue lo que intentó el enemigo, hacer que Él fallara cuando lo tentaba, pero era obvio que no iba a ser porque Él tenía la voluntad, tenía la fuerza, Él tiene todo dentro de Él y obviamente no iba a fallar. Sin embargo, lo demostró. Sí, Vanessa. Le agrego algo, hermanita, que él también, algo bien importante, que tenía la Torá. Por ejemplo, cuando Satanás viene en el desierto, él dice, no, porque escrito está. O sea, esa fue su manera en que él pudo contra eso. Y es un gran ejemplo para nosotros, que es lo que ahorita estamos viendo, de que para nosotros seguir sus pasos, no es eso de cómo vas a resistir conociendo la Torá. Conoces y entonces le dices al malvado, no, porque escrito está. Y quería agregar eso. Sí, amén. Sí, pues en este caso es que es precisamente eso, que Él es la Torá, que Él vino a cumplir la Torá y que nos vino, eso que dices ahorita, pues sí, es muy importante porque no nada más es el decir, bueno, es que voy a tratar de hacer lo bueno, el que voy a tratar de hacer lo que el Eterno me dice, que conozco y todo, ¿no? Sino de verdad conocerla y tenerla en la boca constantemente, que esté en nuestro corazón, dice el Shema, ¿no? El Shema dice que esté en nuestro corazón, que la hablemos constantemente, que esté en nuestra mano, que esté delante de nuestros ojos. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que la hablemos, ¿no? Que la vivamos, que la sintamos todo el tiempo. Y es por eso que Yeshua dijo que vino a buscar a los que se habían perdido, porque ¿de quién es lo que se pierde? Por ejemplo, ¿se puede perder una piedra? Pues no, porque ¿de quién es? ¿De quién es una piedra que está ahí bueno, hablemos de una piedra que está tirada en el campo, ¿no? En un campo abierto que no le pertenece a nadie. ¿Esa piedra de quién es? De nadie. Entonces, pues pasa un niño y dice, me gusta esta piedrita, ¿no? Mi hijo que colecciona sus piedritas allá afuera. Entonces, pues no se pierde una piedra. Pero ¿quién o quién sí se pierde? Alguien o algo que pues ya ha sido encontrado, que ya ha sido comprado o que ya le pertenece a alguien. Que ya estaba allí, pero se fue. Y eso es importante porque ahorita les decía el hijo pródigo, ¿no? Él era hijo, no es que haya sido alguien que no le
que no conocía padres o que no conocía relativos, ¿no? O que no tenía a nadie cerca. Y es que aún así, aún de verdad que el huérfano tiene a quien le pertenece. Y es a Elohim, siempre. Entonces, se perdieron, pero tienen un dueño. Y por eso es que son buscados y son encontrados. Entonces nosotros pues ya fuimos de Elohim. Él vino a su casa, él vino a aquellos que eran suyos, vino por los que estaban perdidos. Dice que a los suyos vino y no le recibieron. Sin embargo, vino. Ajá. Y ese vino no se borra, no porque no le hayan recibido, ya se van. No porque no le hayan recibido, ya son echados a un lado. No, muchos creen eso y no es así. O sea, él vino para mostrar gracia, misericordia. Precisamente yo creo que él ya sabía, obviamente, él sabe todo, que no le iban a recibir, que no le íbamos a recibir. Pero, sin embargo, se dio hasta el final. Dice que con muerte y con muerte de cruz. Entonces, así es que él se dio, ¿no? Por eso la salvación es para su pueblo, para los que le pertenecen. Y tenemos que entender que somos su pueblo y que Abraham es nuestra historia. Ajá, porque muchos también dicen es que toman al padre Abraham para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Claro, Abraham es nuestro padre, ajá, hablando aquí en lo físico, pues sí, porque así lo dice Abba, y así es, porque nuestra emuná viene desde allí. Entonces, eh, por eso se sabe que se es salvo, porque realmente se tiene esa identidad y se comprende. Hay gente que quiere entender todo. No está mal querer entender todo. Sin embargo, es muy bueno, claro. Investigas más, tratas. Pero hay cosas que no se pueden comprender así de fácil. Y hay cosas también que nunca vamos a entender. Porque nuestra mente es una mente que está limitada en cierta forma. Entonces, el Eterno es quien nos va mostrando, quien nos va enseñando cómo llegar a Él. No se tiene temor de morir porque se sabe que ya somos pueblo. Ajá. Y estamos en su casa. No se tiene temor a, a ciertas cosas porque sabemos que confiamos en Él, porque Él se ocupa de nosotros. Ahora es entender cómo voy a llegar a esa eternidad. ¿Cómo voy a llegar a esa salvación de la que hablamos? Que no es en la tierra, sino que es eterna, que es la vida eterna. Entonces vamos a ver en Yohanan 10:9. Dice, Enaná, yo soy el Elohim viviente, la puerta del Et. Si alguno entra por mí, hallará vida y entrará y saldrá y encontrará pastos. Bueno, esa Delet es también Dalet, ¿no? Entonces, quien entra por esa puerta será salvo. ¿Y quién es la puerta? ¿De qué puerta está hablando? Bueno, de la puerta del Mishkan, del tabernáculo, que era una sola y estaba en la parte de la tribu de Yehuda. Ajá. Aquí está Yud Hibab Hei. Y está también la Dalet, que es puerta. No sé, no hay diapositiva de eso, ¿verdad? No. Bueno, entonces esta puerta, ¿quién es? Bueno, Adonai. Adonai mismo. Entonces, cuando entendemos que Yeshua es Adonai, que Ruach HaKodesh es Adonai, ya lo vamos a ver más adelante, porque estos temas se van a complementar más adelante. Ah. Pero vemos que entonces entrar a su presencia a través de la Dalet, de la puerta, a través de Yehudá. Ajá. ¿Y quién vino?
de Yehudá también. Entonces, nosotros vamos a ser salvos, dice que la salvación viene por medio de los Yehudim, pero no en el sentido del pueblo, no en el sentido de que, pues sí, de que por el pueblo, de que tiene que ser precisamente algo muy importante de Yehudá o esto, no, sino porque a través del pueblo vendría Yeshua, que viene por medio de la descendencia de Yehudá. Ajá, porque por ejemplo ahora se dice, no, es que Yehudá es todo el pueblo. Ya el resto de Israel ya no sirve, ya fue desechado, nunca jamás va a hacer regreso porque se le dio carta de divorcio y que el divorciado ya no se puede volver a casar con la divorciada, ¿no? Porque pues tendría que morir, es la única opción. Lo que ellos no han visto es que Yeshua vino a eso, él murió y resucitó. Entonces volvió a hacer ese pacto para nosotros. ¿Y qué viene? Que Yeshua vino de Judá y vino para darnos esta salvación de la que hablamos. Esta es la forma de ser salvo. Pero ¿quién tiene que ser salvo entonces? Primero, el pueblo que se ha perdido. El pueblo que se ha perdido. Ahora, muchos creen que el pueblo que se ha perdido, ahí viene el otro extremo, ¿no? Que se escucha, que el pueblo que se ha perdido es solamente la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Yeshua vino, sí, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero muchos también hacen a un lado a los Yodim, a nuestros hermanos judíos, y dicen, no, es que ellos ya lo desecharon, ellos ya no. Ajá. Esto tampoco cuadra. ¿Por qué? Porque la promesa es para toda la casa de Israel, para toda la familia. Entonces, segunda de Timoteo 1:9 dice, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida kadosh como pueblo, no por causa de nuestras obras, sino por su propia voluntad y la voluntad inmerecida que Él nos dio a los que estamos en unidad con el Mashiach Yeshua. Que Él nos dio a los que estamos, en unidad con el Mashiach Yeshua, antes del tiempo de los mundos y para los tiempos eternos. Bueno, yo siendo su pueblo, pues voy a perseverar. Esto es lo que cada uno tenemos que pensar. Somos pueblo y tenemos que perseverar. Él sabe quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos porque no sabemos el futuro. Y nos dice que nos abstengamos de estar con cosas como eso de la adivinación y esas cosas, ¿no? Eso es para él algo horrible. Entonces, no podemos saberlo. Pero ¿cómo lo vamos a saber entonces si nosotros somos esas personas que perseveran hasta el fin? Ajá, vamos a perseverar hasta el fin. O sea, tú que llegas hasta el fin, yo que llegue hasta el fin, perseveramos simplemente por el hecho de que somos trigo. Ajá. Esas son cosas que no se pueden entender, porque no se pueden saber. Y que no puedes entender cómo es que ya eres trigo y así hasta el final te vas a dar cuenta. Entonces dirían, pero ¿por qué la cizaña tiene la misma oportunidad y sigue luchando por ser, ¿no? Porque ese es su destino. Y hay cosas que ya fueron dadas. Y entonces, sin embargo, el Eterno tiene para cada quien la misma oportunidad. Ajá. Y Él nos nos ha dado la oportunidad de, pues de poder decidir, poder lo que llama, ¿no? Que podamos decidir si sí o si no. Él nos dijo, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Y cada uno decide, pero sin embargo Él ya lo sabe todo. Y Él ya sabe cómo vamos a decidir, ya sabe todo lo que hemos de hacer, todo. Entonces nuestra responsabilidad aquí es perseverar. Ajá. Porque sabemos que el que persevera hasta el fin va a lograrlo. Va a lograr tener esa salvación. Entonces, si él dice a dos, caminen, y uno sí camina y persevera y le dice,
Después, yo sabía que vas a llegar y por eso te dije, esfuérzate. Y el otro dice, no, no voy a caminar. Pero él sabía ya todo. Él ya sabía eso. Ajá. O sea, él ya lo había visto. Bueno, sin embargo, dio esta oportunidad a los dos. Y por eso sabemos que la predestinación existe. Nosotros tenemos que vivir como, pues como Él quiere que vivamos. Tenemos que cumplir las metas que Él quiere que hagamos. Tenemos que ir a donde Él quiere, llegar a donde Él quiere. Todo el tiempo, perseverando. Ujú. Pero regresando a Efesios 2, 8 y 9, es por su misericordia. Es por su misericordia que Él nos escogió. Ujú. Por su Geset, por su Rahem. Ajá, es por eso solamente que Él nos escogió como su pueblo, pero no solamente para llegar a la vida eterna, sino para hacer la voluntad de Él aquí, porque ¿cómo llegamos a la vida eterna si no hacemos su voluntad aquí, en este lugar en donde nos creó todo para que podamos, eh, pues, por así decirlo, reinar sobre ello, sobre la creación, sobre todo lo que Él hizo majestuoso, ¿no? Para su creación. Pero si Él nos ha dado esto que podemos ver y hacer, entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo allí, en el cielo con Él, en el reino, si no lo hacemos aquí? Entonces, es por eso que la gracia va unida con la Torah. No se puede desechar la Torah, porque si nosotros no seguimos esas reglas, entonces no vamos a poder llegar a entender la gracia. No se trata de que tengo ese regalo y nadie me lo quita. O sea, claro, es un regalo que nadie te quita, pero no se trata solo de eso. Es que ese regalo te lo ganas. Ese regalo tienes que desarrollarlo. Es más, tienes que compartirlo. ¿Por qué? Porque dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Dice que estemos hablando esas palabras. O sea, sí, guardarlas en nuestro corazón, pero también hablarlas cuando estemos en casa, con nuestras familias, cuando anduviéramos por el camino, a la gente que nos encontramos, que Él nos dice que le hablemos. O sea, no es algo que te diga, es que háblalas mientras estás sentado en tu casa, o háblalas en el tren, en el autobús, cuando vas en el autobús. No, es que todo tiene un sentido. A lo mejor sí, también, pero no solo es eso. Entonces, por gracia, por su misericordia, ¿no? Que nos hace pueblo. Y por ser pueblo, guardamos la Torah. Y por guardar la Torah, porque guardar la Torah es creer en Yeshua. Ahora lo sabemos, que no solo terminó el antiguo pacto y la Torah terminó, sino que ahora sabemos que Yeshua vino a cumplir la Torah y que Él es mismo la Torah viviente. Y por eso cumplimos su Torah y somos quienes llegamos a la salvación. Quiera Él que lleguemos ahí. Entonces todo empieza a cuadrar en ese momento y todos los versículos de qué tenemos que hacer empiezan a tener sentido y empezamos a caminar y seguimos a la meta, a seguir a esa meta del supremo llamamiento en Yeshua. Entonces todo se va sumando. Esto ya hemos hablado, ¿no? Su palabra es una suma, su palabra es algo que tenemos que ir cumpliendo y no restándole cosas cuando nos conviene o cuando no nos conviene. En Matillán 7, 13, 14 dice que entren por la puerta estrecha. Me acordé de la canción. Porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino espacioso y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino.
Es un arduo camino el que lleva a la vida, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos la hallan y entran. Porque lo bueno cuesta y a muchos no les gusta pagar ese precio. Se nos hace muy difícil a otros o algo, ¿no? Pero aunque sea difícil, es esa perseverancia, porque el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Y en Mateo ya 13, 31 y 32 y 13, 44 y 46, dice, Yeshua les dijo, otra parábola, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es más pequeña de todas las semillas, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace mayor que todas las plantas del jardín y se convierte en un árbol para que las aves del cielo vengan y hagan nidos en sus ramas. Después vamos al 44, que dice, el reino de los Shamayim es semejante, de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo escondió de nuevo y después, con mucha alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo. También el reino de los Shamayim, de los cielos, es como un comerciante que busca perlas preciosas. Cuando encontró una perla preciosa de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué nos dice todo? Que vale la pena, dejar todo por él, porque esto vale mucho la pena y la semilla de mostaza es pequeña y no parece una gran cosa, pero cuando la compras y la plantas, cubre todo. Por eso, pues el reino de Elohim se llega por la gracia. Esto sería que tú habitas en él haciendo su voluntad, porque eres su pueblo. Eres salvo porque habitas en su presencia, porque te ama, porque estás dispuesto a guardar su Torá, porque vives en su casa, porque eres alguien justo. Entonces, por gracia, somos salvos por medio de la emuna, por medio de esa fe, de la firmeza, de la perseverancia. No es creer y ya. La emuna no es creer y ya. La emuna es más allá. Y al final encuentras que esto no es tuyo porque hagas lo que hagas por ti mismo, no va a funcionar. En nuestras propias fuerzas nada funciona, todo es por Él y para Él. Porque de Él es el reino, el poder y la exaltación por todos los siglos. ¿Y cuál va a ser el medio para llegar entonces a esto? Pues la emuna. Yo confío, pero plenamente en ti, Adonai. Yo hago mi ishtaldut, yo hago esto que tú me estás mandando. Sé lo que es bitajón, sé lo que es hasgajá, sé que es esto que tengo que tener esta confianza, que tengo que proseguir y esto no es por nosotros mismos, porque haga lo que haga, no va a ser por nuestro mérito. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo hice más que tú o logré más que otros, ¿no? O sea, no, porque nadie logró más que Yeshua HaMashiach y nadie va a poder y nadie quiere tampoco. Porque cuando lo conocemos sabemos que, de hecho, Él es el más grande y no podemos ni compararnos un poco a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, porque esto no es por uno mismo, sino es por Él, o sea, es porque
Es algo más profundo decir que la salvación se pierde o no se pierde. No podemos simplemente ir y hablar de eso. Si hice algo malo, ya perdí la salvación, pues no, ya pequé. O sí, ya la perdí. Porque, bueno, pero ya acepté a Yeshua, o bueno, en aquel entonces, ¿no? Ya acepté a Jesús y ya soy salvo. Mm. No, ya tienes la promesa, ya te agarraste de eso. Pero esto es mucho más profundo y al final sabes que Él lo ha hecho por amor a ti y que Él depende, que de Él depende todo, todo lo demás, y no de ti, no de mí. Entonces, ¿para qué se predica? ¿Para qué predicamos entonces? Si no tuviéramos que hacer nada, sería todo más cómodo. Si no tuviéramos, es que Yeshua ya pagó el precio, ya lo pagó con su sangre ya. Sí, Él ya pagó el precio. El precio para romper la puerta, el precio para poder permitirnos regresar allí. Pero nos está diciendo qué hacer para regresar a Él, ¿no? Entonces, si no tuviéramos que hacer nada, pues no saldríamos de nuestro confort nunca y entonces decepcionaríamos no solamente a Yeshua, no solamente decepcionaríamos a medio mundo alrededor de nosotros porque sería un desastre. Porque una vida sin Elohim, ¿qué es? Entonces, tenemos que cumplir lo que hemos venido a hacer en esta tierra. Tenemos que hacer lo que quiere que hagamos y bueno, el medio para ser salvo es la emuná y al final es pues entender que no es por nosotros ni por obras de justificación, porque bueno, si hiciéramos las obras de justificación, pues al final nada nos justificaría porque al final perderíamos, ¿no? No nos conviene, no nos conviene. Entonces lo hacemos porque tenemos que hacerlo, por amor, porque lo amamos, porque lo conocemos, porque lo hemos probado, porque hemos probado sus dádivas, porque hemos comido de esa miel. Por eso no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que hacer, simplemente hacerlo, porque Él pone medios, porque eso es que no tenemos que pensar en qué falta, ¿no? Tomo este paso porque Él me dijo, tengo que hacerlo, porque Él va a proveerlo, porque Él va a hacerlo, porque así como se mostró en el monte con, en el monte con Abraham y Isaac, cuando proveyó se me fue el nombre, perdón, al animalito, este, se me fue el nombre, perdón. Al Bueno, cordero, hermano. pero, ¿cómo? El cordero. Al cordero, perdón. Ay, estaba con otro. Este, ajá, cuando proveyó el carnero, al cordero, en ese momento, ¿qué fue? Él proveyó, él se mostró allí, por eso dice que el monte fue llamado Jiré, o sea, ese lugar fue llamado Jiré. ¿Por qué? Porque Adonai proveyó, se dejó ver en ese lugar, porque Adonai se mostró, eso es Jiré, que Adonai se mostró en ese lugar. Entonces, él, ¿cómo se mostró? Proveyendo, que él no deja a quien él ama. Y lo hacemos porque tenemos que hacer eso que él está diciéndonos, sin preocuparnos, cumpliendo el propósito. Entonces, no podemos ganar una justificación. Ajá, no podemos porque hay cosas que ya están puestas así. ¿Por qué no hiciste esto? Pues ya no hay justificación. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? ¿Por qué guardo la ley? Bueno, pues porque yo te muestro mi emuná, te muestro mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque me es dulce agradarte, Elohim. Ahora también aquí hay varias cosas que con ley, vamos a ver también más adelante, pero ley no siempre se habla, cuando en la Torah se habla de ley,
y cuando en el nuevo pacto se habla de ley, no siempre se está hablando de la Torah. Aquí estamos hablando, sí, en gran parte de la Torah, pero siempre hay esto que en el nuevo pacto se habla a veces de varias leyes y todas las personas, la mayoría, se ha creído que se está hablando de la Torah y no es así. No en todo se está hablando de la Torah. Se habla de partes de leyes de la Torah, pero no en general de la Torah. Y hay otra ley, por ejemplo, de la que se habla allí, que no es tampoco realmente en la Torah. Entonces, nosotros estamos haciendo la Torah porque pues tenemos emuná en él y queremos agradarle. En Salmo, en Tehilim 119, 103, dice, cuán dulces han sido a mi paladar tus dichos, más que la miel a mi boca. Y en Efesios 2.9 dice, gracia. No, en Efesios 2.9 dice, ¿cómo sabes? Bueno, nos habla de, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, ¿nos hablas de gracia un poquito, Cris, por favor? Sí, pues entonces vemos que pues la gracia tiene que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que tiene que ver con el ser pueblo, con la Torá y con la justicia. ¿Y por qué? Prima tiene que ver, como primo tiene que ver con ser pueblo, porque como lo estaba diciendo antes, el Eterno eligió. El Eterno miró a su pueblo y lo escogió. O sea, escogió dónde y a quién dar su gracia, dónde vivir, dónde acampar, con quién estar. Y la Torah, con la Torah, porque la Torah es para el pueblo. La Torah es para quien es el pueblo y la Torah es la que tú vas, es lo que se hace, ¿no? al matrimonio también, de las que tú vas de las bodas, donde como el pacto, ¿no? Y tiene que ver con la justicia, con la justicia. Y la emuná, como lo estábamos ya comentando, tiene que ver con la confianza, pero no es una confianza por sí, cioè una confianza plena en el Eterno, esta confianza que viene del conocerlo a Él. Ya en cuestión de bitajón, que es bitajón es confianza, y hasgahá y ishtarlut, que es todo lo que hemos dicho que es emuná, que emuná es bitajón, hasgahá, ishtarlut, ¿no? Bitajón, confianza, hasgahá, esperar la provisión que viene de él, e ishtarlut es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no es por obras para que nadie se glorie. Pero también yo por mis obras te muestro quién soy. Entonces, no es porque yo lo hago o porque yo hago algo, pero también tengo que hacer, porque es mi parte, yo tengo que hacer mi parte. Porque así te muestro también en lo que yo creo y te muestro, como ha dicho mi emuná, como dice la escritura. Y Abraham dijo, por ejemplo, esto, ¿no? Que yo te sacrifico a mi hijo porque yo creo en ti y actúo. Abraham lo sacrificó porque él creyó a Elohim, él creyó que de alguna manera lo va a resucitar, no sabía cómo, pero sabía que el Eterno tiene que cumplir con su promesa. Entonces, es esto, no es por mí. Si lo pensamos, ¿no? De Abraham, yo creo en ti, dice él, ¿no? Con sus actos y actuó,
pero no lo hago por mí, no es por mí, es por ti, por el Eterno. Entonces, gracia tiene que ver con esto, con pueblo, con la Torá. Y emuná tiene que ver con confianza completa, tiene que ver con obras, firmeza, fidelidad. Por esto dice que hagas las obras que Él te dio desde el principio, ¿no? Porque dice que tenemos que caminar en estas obras que Él preparó por nosotros desde la creación del mundo. O sea, no es algo en lo que tú te esfuerzas, porque Él lo ha puesto, las obras ahí, que estas obras que tienes que hacer desde el principio. Él ya te predestinó esto y solo tienes que hacerlo y hacer lo que debes hacer, lo que te corresponde. Esto es lo que Él nos pide. Pero teniendo en cuenta que no es por obras y por confianza completa en Él. O sea, no es porque hacemos obras y sino porque confiamos completamente en Él, pero es necesario las obras que van con la confianza. ¿Y cómo sabes que ahora haciendo esta conexión con la salvación, cómo sabes que eres salvo? Hay que entender que tienes la salvación primero aquí en la tierra, que Él te tomó como su pueblo, haces parte de su pueblo, y Él te tomó desde donde estabas para salvarte, y todos sabemos de dónde estábamos, y te hizo ser su pueblo. Y esta es la primera salvación. Ya esta salvación ya la tienes, ya fuiste rescatado, ya fuiste salvado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que perseverar en Él para llegar a la vida eterna, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que, pues, Adonai te ha salvado por su amor, por este amor inigualable. Y aún si hasta no perseveras, ¿no? Hasta este el momento, pues no serás salvo. Porque dice, como dice apóstol Pablo, no que yo lo he obtenido ya, pero persevero hasta el final. ¿Por qué? Porque la salvación llega y la obtenemos al final. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que pues han caminado con el Eterno y después se han alejado? O con aquellas personas que al último, ¿no? Al último segundo creen en el Eterno después que nunca haberse acercado a Él. El que llega hasta el fin. Aquel que murió, por ejemplo, al lado de Yeshua, ¿por qué fue salvo? Porque llegó a su fin. Pues aquí entra una otra cosa, claro que pues no va a tener los mismos méritos que han tenido todos los que han caminado desde el principio, pero hablando de la corona y todo esto, pero le dio la justicia de su salvación. Y aquel que todo el tiempo persevera, y pues ya al final no. La Biblia es muy clara, al que persevera y al que dice, voy, por ejemplo, ¿no? Decirlo así, que voy a andar sin creer toda la vida, primero pues disfruto el mundo y pues un día de esto o al final, cuando sea viejo, voy a buscarlo al Eterno, voy a buscar la salvación. Al cabo que pues dicen que de cualquier manera uno piensa que se le da la oportunidad, o sea, no es así.
tiene que, pues yo creo que rogar muchísimo, ¿no? Primero al Eterno para llegar uno a ser viejo, porque exactamente como dijo el rico, ¿no? Que dijo que ya tenía tanto para toda la vida y el Eterno que le dice que es sin sabiduría, ¿cómo puede hablar así, no? Porque, ¿quién sabes? En esta noche se mueres, ¿qué va a ser de todo lo que tienes, ¿no? Entonces uno no puede saber, no puede pensar que cuando voy a llegar viejo, porque la vida sin el temor a Adonai es, si pues, termina en sufrimiento también. Pero para nosotros como siervos del Eterno que llevamos tiempo y que queremos seguir corriendo, no estamos prácticamente peleando al llegar al cielo, sino al estar enfrente. Entonces aquí pues puedo decir que yo no estoy luchando, no, más bien por esta salvación, por decirlo así, porque ya lo sé que la tengo, si estoy perseverando. Si no, no me estoy preguntando, pues soy salva, no soy salva, no me levanto preguntándome, quién sabe en cuál situación me encuentro, porque sé que si persevero, estoy salva. Más bien, mi preocupación es ser esposa del rey cuando Yeshua viene, prepararme y adornarme y tener mis vestidos limpios y prepararme así como una esposa se prepara para la venida de su esposo, como se prepara para cuando tiene que casarse, porque yo no quiero ser un invitado. Sí, vamos a estar ahí con Abraham, con Isaac y con Jacob en la misa, si perseveramos. Pero lo que yo quiero y quiero que ustedes también puedan tener esto como meta de ser esposa, de poder llegar a las bodas del Cordero como esposa, luchar para tener esta intimidad con el Eterno. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene? Cioè, un invitado tiene una intimidad, por decirlo así, diferente da una esposa. Una esposa está entra en el cuarto del esposo. Entonces, esta intimidad que tenemos que tener con él para poder después llegar a estas bodas. Por esto es importante que más bien podemos luchar para todo esto. Y pues amados, este es el tema de la salvación y la gracia. Espero que pues haya sido de bendición y hasta la próxima. Shalom, shalom. Bendiciones.